Acá hay un problema en los mercados enorme también, sin duda. Después vamos a hablar de cifras específicas, pero por ejemplo, el tema del limón y la cebolla, ¿no?, está generando escalofríos en la mesa peruana. El limón ha subido 500% y es un producto fundamental en nuestra mesa. Y la cebolla, que viene del sur, también ha bajado tremendamente. Incluso estamos importando limón y cebolla de otros lugares. ¿Cuál es la proyección en relación a eso? Uno se va a estabilizar en las siguientes semanas, en los siguientes meses, así como pasó en el pollo y los huevos. O semanas o meses, ministro, porque la verdad que a la gente hay que hablarle más conforme va llegando la ¿no? producción, uno, y dos también, conforme reacciona el consumidor. Eso es muy importante porque como consumidores no debemos seguirle el juego a los especuladores, porque si bien es cierto, han habido problemas en la oferta de limón, también hay gente que especula con el precio ¿usted del limón. cree que además hay especulación en el tema del precio del limón? Sí, sin duda, y por eso es importante ejercer lo que se denomina la soberanía del consumidor. Es decir, si esta semana yo esperaba preparar un ceviche, sustituyo por un pollo saltado u otros productos. Son bienes perecibles que... Las cevicherías no van a poder hacer eso. Puedes hacer un poco más de arroz con mariscos, alguna oferta de chicharrón de calamar, viendo un poco el tema micro, porque son bienes perecibles y si no hay demanda, lo que va a pasar es que el precio se va a ajustar. Pero, ya digamos, no es la primera vez que pasa, ya ha pasado anteriormente. Pero nunca ha pasado con un nivel de precios tan alto. Se habla de fin de año 25 soles el kilo de limón. Pero aquí la producción era en tiempos normales de 330 toneladas al año. Y hoy se está recibiendo una cantidad ínfima en relación a la necesidad del país, ¿no? Mientras llega la importación, mientras algunos productores empiezan a sacar más limón, lo mejor que podemos hacer los consumidores es en esa transición hacer la sustitución que se pueda, porque ya ha pasado y se va a corregir. O sea, hay temas que no controlamos. ¿Qué ha pasado con el limón? Y con la cebolla. En el caso de la cebolla no se sembró lo suficiente, en el caso del limón el clima hizo que los árboles de limón, la floración. Entonces eso retardó la producción. Sobre eso no podemos influir, pero sí podemos influir, por ejemplo, en traer importaciones. El mismo precio alto es un incentivo a los productores a llevar más productos del mercado. Es una situación difícil, efectivamente hay que hacer esos ajustes, sustitución, pero considerando que es un bien perecible, tratando de demandar otros productos que sustituyan, lo que podemos hacer los consumidores es hacer que esa presión al alza, que a veces se alimenta por especulación, pueda moderarse. Y repito, pasó en este año a raíz de la gripe aviar, con el huevo, con el pollo, y es la única forma, al menos en el muy corto plazo, hacia adelante, porque no sabemos cómo va a avanzar la producción, ¿no? La naturaleza, sobre todo en contextos post-niños, es compleja. Ya está florando. La agricultura está en una situación de absoluto riesgo, ¿no? En general. Se está recuperando. Estamos hablando en particular, digamos, con productos específicos, pero en general hay un problema de riesgo mayor. Lo que decían en tu programa, Mónica, la falta de planificación, la falta de reacción, la incompetencia le genera un costo enorme al país. Ya, pero eso lo hemos tenido y por eso le preguntaba qué nos garantiza, porque al escucharlo hablar nos da la sensación de que tienen las cosas más o menos controladas, pero al salir a la realidad nos enfrentamos a un nivel de crecimiento muchísimo menor del esperado, a una inflación que, si bien es cierto ha bajado un poquito, todavía es alta y se vincula justamente al precio de los alimentos. Estamos hablando de que no se ha generado mayor empleo, estamos hablando de una depreciación de sueldos de 20 o 25%. Entonces, todo eso a la gente le genera una sensación de incertidumbre muy grande, ¿no? Sin duda, pero lo más importante, Mónica, es que hay factores que no controlamos, pero estamos en un proceso de recuperación, porque uno puede ser bajo, pensando en el año, pero pensando que ya pasó la mitad del año donde hay una caída de 0,5 la producción, llegar a 1 significa una recuperación importante de agosto a diciembre, y eso es lo que muestran los indicadores. Entonces, esta recuperación se va a empezar a sentir en el empleo, en el crecimiento de la producción, y algo que tú has dicho. Ministro, a ver, la inflación se ha reducido. Con 1% de crecimiento, porque ha tenido que reajustar, los economistas todos dicen que eso no genera más empleos. O sea, la situación no es una situación, digamos, de bondades. Estamos hablando de se ha hablado de casi una recesión, prácticamente en una situación donde esto nos genera una mirada de perturbación, ¿no? Ha sido un contexto complejo. Los 3 primeros meses el país estuvo paralizado producto de la conflictividad social. Tú lo has dicho, Yaku, el niño costero. Mal manejada también políticamente por el gobierno, ¿no? Ha habido un costo importante en el primer semestre.
Y lo importante es de cara hacia la pobreza no espera el resultado anual del PBI, Mónica, y por eso es que estamos trabajando mucho en la recuperación del país. ¿Cuánto ha crecido la pobreza en los últimos años? El plan Compunche Perú, bueno, post pandemia más de 10 puntos, se redujo, el último año se incrementó, la inflación es un riesgo y por eso el primer componente de Compunche Perú... Pero ya pasamos el tema de la pandemia y ustedes tienen más de 8 meses en el gobierno, Pero déjame que te explique, Mónica, y déjame que termine, por favor. Justamente pensando en que no se incremente la pobreza, el principal pilar de Compunche Perú era el proporcionar soporte a las familias vulnerables. Y lo hemos hecho. Tú puedes ver la ejecución de Compunche Perú, bloque de soporte a las familias, es la ejecución más alta. ¿Por qué esperamos que se recupere la economía? Porque hay un plan en curso. Algo que decía el reportaje es que no estamos acostumbrados a una cultura de planificación. Cuando entró este gobierno, lanzó Compunche Perú el 29 de diciembre, nuevas medidas en abril, y el último viernes he anunciado nuevas medidas también. Entonces, por eso, digamos, no digo que soy optimista, soy realista, pero los números empiezan a mostrar un mejor resultado. Por ejemplo, algo dramático que había pasado y todos los peruanos lo vivimos, a raíz de la inestabilidad política salieron más de 20.000 millones de capital. En estos últimos 8 meses, el Perú es uno de los países que está recibiendo más capitales comparado, por ejemplo, a Chile, a Colombia. ¿Cuánto ha recibido? A ver, el neto del año está ahorita en 1.700 millones de dólares de los 2 primeros trimestres y ese es un cambio total en la situación. Están volviendo a llegar capitales, primer punto. Hay un anuncio importante de proyectos mineros. La confianza está en su nivel más alto en los 2 años y toda esta data es data verificable. ¿Podemos hacer una en el comparación Banco Central en temas de confianza? Porque yo he conversado con varios economistas y empresarios y la verdad que el tema de la confianza no es algo que ha retornado todavía. La inversión privada tiene muchos temores de seguir aumentando la inversión en nuestro país porque todavía no ven el suelo parejo. Es importante hablar con números. Yo estoy citando la encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central y tú ves la expectativa de 12 meses está en el tramo optimista. La de 3 meses es cierto, todavía está en el tramo pesimista, pero es el más alto en los 2 años. Lo que te he mencionado es data pura y dura. Los niveles más altos de flujo de capital, los proyectos anunciados, incluso hemos enviado a la producción los proyectos que se han anunciado en los últimos 8 meses. La adjudicación de APPs es el récord, más de 1.340 millones de dólares en adjudicación de APPs, que es superior a todo lo que se ha adjudicado público-privadas, que son inversiones que hace el privado, construye carreteras, construye hospitales, construye colegios, y eso no lo veíamos. Si tú ves, comparas 1.340 millones con 91 millones, hay una gran diferencia. El tema es que va a tomar algún tiempo esto en que se empiece a sentir en la vida de los ciudadanos, pero esa es nuestra meta, esa es nuestra inspiración, Mónica. Queremos hacer una diferencia y cambiar el país cuesta. Yo no creo que no haya una motivación para mejorarle la calidad de vida a los peruanos. Hay motivación y hay trabajo, El Mónica. tema es que efectivamente usted habla de Compunche Perú, 17.000 millones, después 8.000 millones con, en fin, Punche Emergencia, 4.000 millones con Punche Perú 2, 5.000 millones por aquí, por allá. O sea, hay muchos millones que están vinculados justamente a estos programas. La correlación a eso tiene que ver con lo que perciba la gente en la calle, ¿no? Y lo que perciban los propios empresarios pequeños, medianos, que son los que también dinamizan parte de la economía, ¿no? Así es, y por eso es que lanzamos, prácticamente hemos duplicado el tamaño del programa Impulso Mi Perú, que va a dar crédito a las MIPES. Es cierto, todavía hay desconfianza. El año pasado, yo diría que los 21 y 22 fueron años perdidos. ¿Dónde está la mayor desconfianza según ustedes? La mayor desconfianza creo que, primero, hay una diferencia entre el nivel local y el nivel internacional. Hay más confianza a nivel internacional que local. A nivel local, tú ves vuelvo a citar el indicador de confianza del Banco Central, que está en su nivel más alto en los 2 últimos años. Desde la segunda ola del COVID hay una suerte de pesimismo persistente que se agrava con las elecciones, pero que se está recuperando. Y yo lo he dicho, yo creo que a partir de diciembre nuevamente vamos a volver al tramo optimista. Y esos anuncios que has mencionado, que están en las páginas web de los ministerios, de Proinversión, del MINEM, se van a reflejar, se van a materializar en más trabajo, en más producción. Tarda un tiempo en que las variables macroeconómicas respondan, pero estamos avanzando en ese objetivo. Y hay cosas interesantes que van a hacer esta semana, Mónica, así que con gusto volver otro día también. Cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias al ministro de Economía por estar con nosotros. A ti, Mónica, vamos a ver gracias. si la percepción de la gente cambia frente a su propia realidad. Gracias, ministro.